¿Alguna vez te has sentido en peligro, ya sea al regresar del trabajo por la noche, en un viaje por carretera o simplemente al salir a divertirte? Existen historias transmitidas de generación en generación sobre las ánimas solas, espíritus a los que les puedes pedir ayuda en momentos de peligro mediante una oración. Se les atribuye un carácter protector si se les invoca de manera correcta y respetuosa. Se dice que ayudan a quienes están en peligro o necesitan protección, y ellos acudirán a socorrerte de manera misteriosa. Pueden volverte invisible ante los ojos de tus enemigos, hacerlos temblar de miedo con solo verte, o incluso aparecer de forma humana, haciéndose pasar por soldados, policías o personas que infundan miedo. ¿Has tenido alguna experiencia con las ánimas? ¿Te atreverías a pedirles ayuda si te encuentras en peligro? Estas personas de las siguientes historias lo hicieron y lograron escapar de situaciones peligrosas. El socorro de las ánimas solas. En un rincón olvidado de la sierra había un pequeño pueblo rodeado de leyendas. La más conocida era la de las ánimas solas, espíritus de personas que, tras morir, no encontraron descanso y quedaron atrapados en este mundo y el siguiente. Pero a diferencia de las otras historias de fantasmas, estas ánimas no eran maliciosas. Se decían que ayudaban a aquellos que estaban en peligro siempre y cuando se les rezara con fe y respeto. Elizabeth, una joven maestra que había llegado recientemente al pueblo, escuchó la historia por primera vez de labios de doña Eulalia, una anciana del pueblo que había vivido allí toda su vida. Nunca subestimes el poder de las oraciones, niña. Si alguna vez te ves en apuros, reza a las ánimas. Ellas te escucharán y vendrán en tu ayuda, le dijo con una seriedad que le caló hondo. Elizabeth era escéptica, pero una noche todo cambió. Estaba regresando a casa después de una visita a una familia en las afueras del pueblo. La luna apenas alumbraba el camino y la oscuridad parecía querer tragarse todo a su alrededor. De repente, una sombra surgió del bosque y se abalanzó sobre ella. Un hombre con una mirada desquiciada y con un arma blanca en la mano le exigió que le entregara sus pertenencias. Aterrorizada, Elizabeth intentó resistirse, pero el hombre la empujó al suelo, levantando el cuchillo. En su desesperación recordó las palabras de doña Eulalia. Cerró los ojos y con un hilo de voz comenzó a rezar. Ánimas solas, almas perdidas, protéjanme esta noche. Guíen mi camino. Ánimas solas, almas perdidas, protéjanme esta noche. Guíen mi camino. Ánimas solas, almas perdidas, protéjanme esta noche. Guíen mi camino. Un viento helado recorrió el camino y una niebla espesa comenzó a surgir de la nada. El hombre se detuvo en seco. Su rostro palideció mientras miraba hacia el fondo del camino. Allí, en la penumbra, figuras espectrales comenzaron a aparecer. Eran hombres y mujeres con ropas antiguas. Sus rostros eran serenos, pero sus ojos brillaban con una luz extraña. El hombre, aterrorizado, soltó el cuchillo y salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad. Elizabeth, temblando, vio cómo las figuras avanzaban hacia ella, pero no sentía miedo. Una de las ánimas, una mujer con un rostro bondadoso, se inclinó sobre ella y la ayudó a ponerse de pie. «Gracias», murmuró Elizabeth, con lágrimas en los ojos. La mujer espectral le sonrió y con una voz suave como el viento le dijo: «Reza por nosotras para que encontremos paz». Elizabeth asintió y antes de que pudiera decir algo más, las ánimas comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en la niebla. Cuando todo terminó, el camino estaba vacío y el aire volvió a ser tranquilo. Elizabeth se apresuró a regresar al pueblo y, agradecida por las intervenciones de las ánimas, desde esa noche Elizabeth hizo lo que prometió. Cada día encendía una vela y rezaba por las ánimas solas. Agradecida por su ayuda, la leyenda se mantuvo viva, recordando a todos que en los momentos más oscuros incluso las ánimas en pena pueden ofrecer un rayo de esperanza. Invisible ante el mal. Luis era un hombre trabajador y sencillo que vivía en un pequeño pueblo al pie de la sierra. Conocido por su honradez, había hecho algunos enemigos entre los hombres más peligrosos de la región. Aquellos se dedicaban al contrabando y no toleraban que alguien les estorbara.
Una noche oscura, mientras regresaba a su casa por un solitario camino de terracería, escuchó el sonido de motores acercándose rápidamente. Al mirar hacia atrás, vio que varias camionetas venían tras él y supo de inmediato quiénes eran, los mismos hombres que días antes lo habían amenazado. El corazón de Luis comenzó a latir con fuerza. No había lugar donde esconderse y sabía que si lo alcanzaban, lo desaparecerían sin pensarlo. Aceleró el paso, pero las camionetas se acercaban a toda velocidad. Fue entonces cuando recordó una vieja historia que su abuela le había contado de niño, sobre las ánimas solas, almas errantes que ayudaban a los justos en momentos de gran peligro. Sin más opciones y sintiendo el frío del miedo subirle por la espalda, Luis se detuvo un momento, cerró los ojos y murmuró una oración. Ánimas solas, protejan mi vida, escóndanme de mis enemigos, no permitan que me encuentren esta noche. Ánimas solas, protejan mi vida, escóndanme de mis enemigos, no permitan que me encuentren esta noche. Ánimas solas, protejan mi vida, escóndanme de mis enemigos y no permitan que me encuentren esta noche. Al abrir los ojos notó que el viento había cambiado. Una brisa fría comenzó a rodearlo y el paisaje a su alrededor parecía volverse más oscuro, como si la misma tierra estuviera conspirando para protegerlo. Las luces de las camionetas ya estaban muy cerca y Luis sintió que su tiempo se acababa. Sin embargo, cuando los vehículos pasaron justo a su lado, algo increíble sucedió. Los hombres no lo vieron. Luis se quedó quieto, inmóvil, mientras los hombres que lo perseguían gritaban su nombre y lo buscaban con linternas. Convencidos de que debía estar cerca, uno de ellos incluso pasó tan cerca que casi rozó su hombro, pero siguió de largo, como si Luis no existiera, como si el mismo aire se lo hubiera tragado. El hombre observaba a todos sin atreverse a moverse, completamente invisible ante sus perseguidores. Las ánimas solas habían respondido a su súplica. Después de lo que pareció una eternidad, los hombres finalmente se rindieron, frustrados por no encontrarlo. Encendieron los motores y se fueron. Perdiéndose en la distancia, Luis, tembloroso y aún sin comprender del todo lo que había sucedido, agradeció en silencio a las ánimas que lo habían protegido. Esa noche, cuando llegó a su hogar sano y salvo, encendió una vela en el altar de su abuela, tal como ella solía hacer, y dejó una ofrenda en agradecimiento. Luis sabía que las ánimas solas lo habían salvado, cubriéndolo con su manto invisible y protegiéndolo de un destino que parecía inevitable. La protección de las ánimas. Laura había dejado su pequeño pueblo con la ilusión de estudiar en la ciudad. Aunque amaba la energía vibrante de su entorno, también sabía que la ciudad no era tan segura como su hogar. Su padre, con sabiduría ancestral, le había advertido sobre los peligros de ciertos lugares, especialmente de noche. Le había enseñado a pedir protección a las ánimas solas, espíritus errantes que, según las creencias de su familia, cuidaban a los inocentes en momentos de necesidad. Una noche, después de una larga jornada trabajando en una tarea en equipo, María regresaba a su casa. Sabía que no era buena idea caminar sola por esa calle, especialmente porque había escuchado historias terribles sobre asaltos y otros peligros que acechaban en la oscuridad. La calle en cuestión era conocida por ser peligrosa y su intuición le decía que no debía confiarse. El lugar estaba desolado, apenas iluminado por débiles farolas, y el silencio era casi palpable. A pesar del miedo, Laura recordó lo que su padre le había enseñado. Si alguna vez sientes que estás en peligro, pide ayuda a las ánimas solas. Así que, antes de poner un pie en esa calle, se detuvo un momento, respiró profundamente y susurró la oración que había aprendido de niña. Ánimas solas, protégeme en este camino, no permitas que me pase nada malo, cuídenme como siempre lo han hecho. Ánimas solas, protégeme en este camino, no permitan que me pase nada malo, cuídenme como siempre lo han hecho. Ánima sola, protégeme en este camino, no permitan que me pase nada malo, cuídenme como siempre lo han hecho. Con el corazón apretado pero con una nueva sensación de seguridad, comenzó a caminar. A medida que avanzaba, sintió que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible la rodeara. No tardó en notar que más adelante en la penumbra, había un grupo de hombres extraños que la observaban desde la distancia. Su estómago se encogió al sentir el peligro. No necesitaba estar cerca para saber que algo andaba mal. El instinto le alertaba. Pero Laura, confiada en lo que su padre le había dicho sobre las ánimas solas,
Aceleró el paso sin mostrar miedo. Mientras se acercaba, notó algo extraño. Aquellos hombres comenzaron a retroceder. Al principio fue un movimiento sutil, como si simplemente estuvieran cambiando de posición, pero pronto pudo ver cómo, a medida que se acercaba más, sus expresiones cambiaban drásticamente. Sus rostros mostraban miedo, como si hubieran visto algo que no podían explicar. Intentaban disimular su temor, pero se alejaban más y más, hasta que decidieron retirarse completamente sin mirarla directamente a los ojos. Laura, sorprendida pero aún con la firmeza que le daba su fe en las ánimas, continuó su camino hasta que finalmente llegó a su casa sana y salva. Al día siguiente le contó lo sucedido a su padre, quien la vio con una sonrisa serena en el rostro. Cuando terminó, él asintió con tranquilidad y le dijo: «Lo que viste fue la protección de las ánimas. No solo te cuidaron, sino que se hicieron pasar por hombres que inspiran temor para alejar a los que te querían hacer daño». Las ánimas solas no siempre aparecen como sombras o espíritus, a veces toman formas que infunden miedo en aquellos que lo merecen. Desde entonces, Laura nunca dudó del poder de las ánimas solas, sabiendo que siempre la protegerían en los momentos de mayor necesidad. Cada vez que pasaba por una situación difícil, no olvidaba la lección de su padre y pedía la protección de aquellas almas que vagaban y dispuestas a ayudar a quienes las invocaban con sinceridad. Si te gustaron los videos, no olvides darle like y suscribirte, ya que esto nos ayuda a crear más contenido escalofriante para ti. Muchas gracias por tu visita y nos vemos hasta la próxima, aquí en el Pasillo del Miedo.